Las 4 biomoléculas que forman parte de los seres vivos son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono se encuentran en gran número de alimentos, y sus funciones principales son estructural y almacén de energía. La ribosa y desoxirribosa son monosacáridos importantes porque forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Mientras que la glucosa es la forma principal en la que los hidratos de carbono se mueven por el organismo. Como disacáridos importantes podemos citar la maltosa, que forma parte de los cereales. La lactosa de la leche. Y la sacarosa, que es el edulcorante preferido por la mayoría de las personas, además de ser importante en las plantas como forma de hidrato de carbono, que viaja entre diferentes órganos y tejidos. Una enfermedad relacionada con la lactosa es la intolerancia a la misma, que se debe a la falta de lactasa intestinal en los mamíferos adultos, lo que ocasiona que la lactosa permanezca en el intestino sin ser absorbida. Esto ayuda a que prolifere la flora intestinal y su metabolismo, generando más CO2 y provocando entrada de agua al intestino. Todo ello provoca los síntomas de gases, náuseas, dolor de cabeza, diarrea, etc. Respecto a los polisacáridos, los hay con función de reserva energética como el glucógeno y el almidón de animales y plantas, respectivamente. Y estructurales como la celulosa, que es muy importante en el reino vegetal al formar estructuras de sostén para el crecimiento vertical de las plantas. Los lípidos, al igual que los hidratos de carbono, tienen como funciones principales la estructural y de reserva, aunque son algo más versátiles. La grasa es el principal reservorio de energía de muchos animales, y es un triacilglicérido formada por glicerol y 3 ácidos grasos, siendo algunos de estos esenciales, y por lo tanto, es necesario incluirlos en la dieta. Además, la grasa es un buen aislante térmico, por lo que en algunos animales es una buena protección frente al frío. Los fosfolípidos son diacilglicéridos formados por glicerol, y 2 ácidos grasos con función estructural, al ser componentes esenciales y mayoritarios de las membranas celulares. De manera similar, los esfingolípidos también son esenciales en la estructura de membranas biológicas, pero de algunas células nerviosas. Se forman por unión de la esfingosina a un ácido graso. Hay muchos lípidos derivados del ciclo pentano-perhidrofenantreno con funciones especiales, como la testosterona y prostaglandinas que actúan como hormonas de naturaleza lipídica, que por lo tanto, atraviesan mejor las membranas biológicas. A este grupo también pertenece el colesterol, que actúa regulando la fluidez de la membrana. Y las sales biliares, que son fundamentales para emulsionar la grasa durante la digestión para que pueda ser accesible a diferentes enzimas que actúan en medio acuoso. Otros lípidos derivan del isopreno, que se cicla, y da lugar a muchos lípidos del metabolismo secundario de plantas como aceites esenciales con funciones defensivas, atrayentes, etc. Y también deriva del isopreno la vitamina A, o retinol, que es fundamental para la formación de retinel, imprescindible para la visión. Las proteínas se encuentran en alimentos como la carne y el pescado, y tienen muchas funciones en los organismos vivos. Son polímeros de 20 aminoácidos, los llamados aminoácidos proteicos, mediante la formación de un enlace rígido y plano en el espacio. Son los grupos radicales de esos aminoácidos los que podrán girar libremente, y harán que una proteína se pliegue en el espacio y adopte una determinada conformación, que será vital para su función y que dependerá mucho del pH del medio. Hay proteínas con función catalítica. Las enzimas. Con función transportadora, como la hemoglobina. De reserva, como las albúminas. Estructurales, como el colágeno. Mótiles, como la actina. De defensa, como los anticuerpos, y con función hormonal, como la insulina. Por último, la función de los ácidos nucleicos es mantener la información genética de una especie y transmitirla de generación en generación. El DNA es un polímero de nucleótidos de desoxirribosa que almacena y transmite la información genética. El DNA-B es la forma mayoritaria en condiciones fisiológicas, y es una doble hélice antiparalela con las bases nitrogenadas enfrentadas y en el interior. Puede coexistir con formas A y Z, en la misma hebra de DNA, que tienen más pares de bases por vuelta de hélice, lo que es importante desde el punto de vista de regulación de la expresión del DNA, al permitir o no la unión de diferentes proteínas. Las hebras de DNA de una especie son muy largas,
y para confinarlas en el núcleo celular deben sufrir un complejo proceso de plegamiento, más allá de la doble hélice que también permite un nivel de regulación de expresión. El máximo plegamiento se observa en estructuras conocidas como cromosomas, y se produce justo después de la replicación del DNA y antes de la mitosis. El RNA es un polímero de nucleótidos de ribosa, cuya función es ser el intermediario de la expresión genética. El RNA mensajero lleva el mensaje para la síntesis de una proteína. Mientras que el RNA ribosómico es el más complejo, y forma parte, junto a diferentes proteínas, de los ribosomas necesarios para el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Por último, el RNA de transferencia es el encargado de acercar los distintos aminoácidos al complejo ribosomal en el que se está llevando a cabo el proceso de traducción. Las URLs de las imágenes utilizadas se muestran a continuación.